vamos a tratar el cambio vocálico en el presente simple de indicativo. ¿Qué es el cambio vocálico? Es una irregularidad que tiene lugar en la raíz de los verbos. Antes de comenzar con la irregularidad, vamos a ver cómo se conjuga el verbo regular. Aquí tenéis el verbo cantar. Cantar tiene una raíz, kant, y una desinencia, ar. En este caso, la raíz, es decir, kant, no se modifica. Pero ar, que es la desinencia, se conjuga según el verbo terminado en ar. Por ejemplo, cantar se conjuga yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis y ellos cantan. Es decir, la desinencia se conjuga o, as, a, amos, ais, an, porque es un verbo terminado en ar. Ahora vamos a ver un ejemplo de irregularidad. Aquí tenéis el verbo cerrar. El verbo cerrar tiene también una raíz, cer, y tiene una desinencia, ar. Pero en este caso, la vocal de la raíz se va a modificar, es decir, la vocal e de cer. Veamos. La e cambiará en este caso a i, e. Pero la desinencia cambiará únicamente según las reglas de conjugación, es decir, las de ar. Veamos un ejemplo. Aquí tenéis el verbo cerrar conjugado. Yo cierro, tú cierras, él, ella cierra, nosotros cerramos, vosotros cerráis, ellos cierran. Aquí la irregularidad de e a ie se ve en la raíz, en rojo. Y la conjugación regular se ve en la desinencia, en amarillo. ¿Cuáles son los cambios vocálicos? Por supuesto, no solo hay un cambio vocálico, sino que hay 4. El primero ya lo hemos visto, de e a ie. Por ejemplo, entender lo conjugamos yo entiendo. El segundo cambio vocálico de e a i, como en pedir. Yo pido. El tercero cambia de o a ue. Del verbo poder decimos yo puedo. Y por último, el cambio de u a ue. De jugar, yo juego. Vamos a ver el verbo entender en detalle. Yo entiendo, tú entiendes, él entiende, nosotros entendemos, vosotros entendéis, ellos entienden. Si os fijáis, el cambio vocálico de e a ie se encuentra únicamente en la primera, segunda y tercera persona del singular y en la tercera persona del plural. Esto es algo que veréis en este tipo de irregularidad. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de verbos que tienen cambios vocálicos. Verbos de e a ie,
querer, entender, cerrar, pensar, despertar, empezar. Verbos de E a I. Repetir, pedir, vestir, elegir, reír, seguir. Verbos de O a UE. Volar, soñar, llover, poder, contar, soltar. Y verbos de U a UE. Jugar. Este es el único verbo con esta irregularidad. Bien, ya hemos llegado al final de la explicación, así que vamos a ver un resumen de lo que hemos aprendido. Los verbos irregulares con un cambio vocálico son verbos con una vocal en la raíz que, al conjugar el verbo, cambia de E a IE, E a I, O a UE y U a UE. Las desinencias de estos verbos se conjugan de forma regular según sean verbos terminados en ar, er o ir. Por ejemplo, el verbo cerrar, que es irregular, conjugará su desinencia o terminación según ar. Y por último, el cambio vocálico se da en la raíz de la primera, segunda y tercera persona del singular y la tercera persona del plural. Es decir, el verbo cerrar cambia la E de su raíz. Y ya hemos llegado al final del cambio vocálico. Sígueme en Instagram y Facebook para descubrir más contenido como este. Y si este vídeo te ha gustado, no te olvides de darle a gustar y suscribirte para no perderte nada.